En nombre del Gobierno Nacional hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los hombres y mujeres que se levantan todos los días para aportar su energía y su esfuerzo para construir una sociedad más próspera, más solidaria y más justa. Hoy se cumplen 2 meses desde que este Gobierno asumió la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y hace un poco más de 1 mes y medio que nos ha tocado vivir estos tiempos de emergencia sanitaria que ha afectado radicalmente nuestra vida cotidiana en todas las dimensiones y muy particularmente en lo que refiere a la realidad laboral. Por eso, como se ha dicho repetidas veces en el transcurrir del día de hoy tenemos un 1 de mayo diferente, seguramente uno de los más atípicos de la historia del Uruguay, porque esta situación sanitaria generó graves consecuencias que repercuten sobre el empleo y la calidad de vida de miles y miles de uruguayos. Es una situación que nos pega a todos y que nos duele como ciudadanos y como gobernantes. Seguramente muchos de nosotros hayamos sufrido o tengamos cerca a un amigo o a un familiar que fue golpeado por esta situación, que fue enviado al seguro de desempleo, que fue despedido de su trabajo o que ha dejado de percibir ingresos de un día para el otro sin contar con ningún tipo de contención. Hace 2 meses que el equipo del Ministerio de Trabajo diseñó un plan para trabajar sobre una realidad que ya era difícil. Sin embargo, ese plan de trabajo, a 13 días del comienzo de esta gestión, se vio totalmente alterado por la actual coyuntura que demandó toda nuestra atención puesta en mitigar el impacto de esta pandemia que está pegando sobre el empleo y la realidad de vida de los trabajadores. Tenemos enorme conciencia del impacto gigantesco que nuestros trabajadores están sufriendo en estos momentos. Sabemos que hoy mismo hay miles y miles de uruguayos que viven la angustia y la incertidumbre sobre su futuro laboral. El impacto de la emergencia sanitaria sobre la actividad económica, comercial y productiva ha sido extremadamente agudo y su efecto sobre los trabajadores ha sido inmediato. Pero además, la realidad del país en el momento que asumimos el Gobierno ya mostraba en todos los indicadores relacionados con el empleo, el mercado de trabajo y la seguridad social un deterioro preocupante. La tasa de desempleo, que venía creciendo desde 2015, se ubicó en febrero de este año en el 10.5%, golpeando alrededor de 190.000 uruguayos. Es el índice más alto de desocupación desde el 2007 a la fecha. La tasa de desempleo juvenil es la 5ª más alta de toda América Latina. Y las personas que estaban en seguro de paro en febrero de este año eran más de 48.000, una marca incluso mayor a la observada durante la crisis del 2002. Hoy, 2 meses más tarde, y como consecuencia directa del COVID-19, todos estos datos se han agravado mucho más. Por solo mencionar uno, digamos que entre marzo y abril de este año hubo más de 170.000 solicitudes por seguro de paro ante el Banco de Previsión Social. Con este panorama, en 1 mes y medio, el nuevo Gobierno, con el Presidente de la República a la cabeza, tuvo que actuar con gran celeridad en la toma de decisiones y puso todo el empeño en amortiguar lo más posible el golpe que esta pandemia ha producido sobre los trabajadores y las empresas de nuestro país. Desde el Ministerio de Trabajo, en coordinación con el conjunto del Gobierno, hemos buscado dar respuestas inmediatas para enfrentar la crisis en el plano laboral. Es así que en el mismo fin de semana en que se declaró la emergencia sanitaria, se estableció que todos aquellos ciudadanos que debieran guardar aislamiento o cuarentena obligatoria serían amparados por el subsidio por enfermedad que brinda el Banco de Previsión Social. Del mismo modo, unos días después, se otorgó el derecho a ese subsidio
para todas las personas mayores de 65 años que debían dejar de trabajar por pertenecer a un grupo de particular riesgo. Además, legislamos para que los trabajadores de la salud, médicos y no médicos, que todos sabemos que cumplen un papel crucial en todo este proceso, fueran alcanzados por el seguro por enfermedad profesional del Banco de Seguros del Estado, contando de este modo con una cobertura más completa. Creamos, además, el seguro de paro parcial, que permitió ayudar con formatos de amparo más ajustados a esta realidad aguda, favoreciendo coberturas por reducción de horario o de días de trabajo. También, desde el mismo 13 de marzo, hemos trabajado en la elaboración de numerosos protocolos de seguridad y protección de la salud para los diferentes sectores de actividad, trabajando en conjunto con sindicatos y con empleadores a efectos de generar las condiciones de trabajo en esta nueva realidad y ayudar ya primero a la continuidad del trabajo y luego al reingreso a la actividad que cuando ocurra se produzca con las mayores garantías para la salud de todos los trabajadores y de las personas que interactúan con ellos. Se ha realizado un trabajo muy intenso y responsable para que todos nos sintamos seguros y acompañados en esta situación de emergencia. Pero hay que decir que todas estas medidas alcanzan a los trabajadores formales en situación de dependencia. Esto, obviamente, habla bien de nuestro sistema de protección social, que es una construcción colectiva de hace décadas, que ha sido acompañada y construida por los sucesivos gobiernos de diferentes extracciones políticas e ideológicas. El seguro de paro, la normativa laboral de avanzada, las asignaciones familiares para los hogares más débiles, la atención de la salud extendida a todos los ciudadanos a través de la cobertura pública y privada, todos esos avances son resultado de una larga acumulación de decisiones tomadas desde décadas atrás y que fue actualizándose en el tiempo por los diferentes gobiernos. Sin embargo, esta crisis que vivimos puso de manifiesto las debilidades, las vulnerabilidades y las insuficiencias de nuestro sistema de protección social. En efecto, esta profunda crisis laboral, que es totalmente independiente de la voluntad de todos y que afecta literalmente al mundo entero, ha dejado en evidencia nuestras propias debilidades. En primer lugar, la existencia de 400.000 trabajadores sin ningún tipo de cobertura formal ni de aportes a la seguridad social. Uruguayos y uruguayas pertenecientes en general a los niveles socioeconómicos más débiles, que trabajan sin ningún tipo de registro que permita el acceso a los beneficios de la seguridad social. Muchos de estos cientos de miles de trabajadores se han encontrado en estos días con un brusco y repentino cese de la actividad, sin contar con cobertura ni recursos propios para enfrentar esta situación de adversidad. Por otro lado, entre 80 y 90.000 trabajadores más que aportan como empresas unipersonales en sus diferentes modalidades, aunque son formales porque aportan, también carecen de cobertura ante la pérdida de sus ingresos. Nos referimos a trabajadores que son desde monotributistas y trabajadores afrales hasta cuentapropistas con oficios técnicos y también muchos profesionales. Muchos de ellos han enfrentado esta caída abrupta y repentina de la actividad sin contar con ninguna cobertura. Frente a estas situaciones no cubiertas por el régimen general normativo, también el Gobierno ha impulsado medidas de sostén de emergencia y urgencia que resultaban ineludibles. Con respecto a los trabajadores en situación de informalidad, se han establecido diversas respuestas de emergencia promovidas desde el Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, se han otorgado prestaciones básicas alimentarias para todos aquellos ciudadanos que no están alcanzados por ningún registro o cobertura. Del mismo modo, se han reforzado los subsidios a los 80.000 hogares cubiertos por la tarjeta de Uruguay Social y a los 120.000 hogares correspondientes a las asignaciones familiares del Plan de Equidad. Por su parte,
para los trabajadores en régimen de empresas unipersonales, se establecieron, por un lado, subsidios para más de 10.000 trabajadores monotributistas, mientras que se definieron líneas de crédito en condiciones muy especiales para el resto de las unipersonales. Todas estas medidas que acabamos de enumerar, que se han resuelto de manera incesante en tan solo un mes y medio por este Gobierno, lo digo con franqueza, no sentimos que sean, y probablemente no serán nunca, aunque sigamos, y vamos a hacerlo, sigamos tomando medidas para paliar una situación incierta en la que estamos transitando y que todavía no tenemos, ni el mundo tiene, ciencia cierta sobre cuándo finalizará. Es por eso que este Gobierno sigue trabajando y elaborando propuestas y soluciones para las diferentes situaciones que emergen todos los días y que desafían la creatividad y la capacidad de respuesta y también la disponibilidad de recursos que el país tiene para atender. Tengan la total seguridad de que todo el tiempo este Gobierno está buscando y evaluando alternativas y soluciones para acompañar y responder a las angustias y necesidades de tantos uruguayos que la están pasando muy mal. Nos duele en el alma. Quiero decir también que en este mismo momento, tanto el Ministerio de Trabajo como otras reparticiones del Estado están estudiando nuevas medidas y propuestas que seguramente podremos impulsar en los próximos días. Porque todo lo ocurrido ha dejado en evidencia las debilidades y ausencias de nuestra cobertura de protección social y, por lo tanto, también nos está indicando, para el día después, la necesidad de diseñar nuevas soluciones y avances en la cobertura social de nuestros trabajadores. Ese, les puedo asegurar, será uno de nuestros empeños en los tiempos futuros. En estos 5 años que tenemos por delante, vamos a trabajar para que los uruguayos sigamos conquistando derechos laborales y mejorando las políticas de empleo y de seguridad social a nivel nacional. Es un compromiso. Velaremos por promover distintas formas de diálogo social, tal como lo hemos hecho desde el mismo día en que asumimos nuestras responsabilidades. Y me adelanto a decir, ante un planteo que ha hecho el PIT-CNT en estas últimas horas, que por cierto estamos dispuestos, lo dijimos ya antes, a mantener un diálogo sobre el empleo para buscar juntos con empleadores y trabajadores fórmulas y medidas concretas, porque el empleo hoy es una situación que se convierte en una prioridad absolutamente nacional e indispensable. También vamos a velar por promover el diálogo social, tal como lo hemos hecho desde el primer día que asumimos la responsabilidad. También vamos a procurar mediar y acercar posiciones para lograr acuerdos beneficiosos para las partes implicadas en las negociaciones colectivas. Buscaremos incentivar la cultura del trabajo para mejorar la competitividad y la productividad. Y además seremos centinelas en el cumplimiento estricto de las normas laborales. En lo inmediato, estamos trabajando firmemente en un proceso responsable de reactivación, cumpliendo y exigiendo todas las medidas requeridas para la protección de la salud de nuestros trabajadores. Porque la salida de esta crisis aguda depende de un proceso de reactivación productiva y laboral que sea simultáneamente lo más veloz posible, pero al mismo tiempo también con total responsabilidad. En el tiempo de la reactivación será imprescindible, además, acompañar a aquellos trabajadores que ciertamente van a ser muchos, que tendrán dificultades para la reinserción laboral, a efectos de que reciban el apoyo en capacitación y orientación que les permita acceder a distintas alternativas. La mantención de los puestos de trabajo y el empleo será más que nunca nuestra efectiva prioridad. En definitiva, los desafíos son múltiples y complejos, pero tengan la convicción de que este Gobierno tiene plena conciencia de las angustias y dificultades por las que están pasando tantos trabajadores y que nuestras energías están concentradas en dar las más rápidas respuestas
particularmente a las situaciones de mayor fragilidad. Vamos a trabajar para que la reactivación y el crecimiento, que no tengan dudas, que ocurrirá más temprano que tarde, incluya a todos los uruguayos y que no se nos quede nadie por el camino. Ese es el gran objetivo que tenemos como gobierno y entonces quiero transmitirle a todos los uruguayos un fraterno y solidario saludo.